Adelante. Esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 19 constitucional, en virtud de que se ha realizado la correspondiente imputación, solicita, por ser el momento procesal oportuno, se dicte auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por los hechos constitutivos del delito de homicidio culposo. Los hechos que materializan este delito ocurrieron el día 12 de julio de 2014 a las 18 horas con 10 minutos. El señor Sebastián se encontraba navegando el barco llamado La Lupita. A él lo acompañaban 3 personas: el señor Manuel Sánchez, el señor Luis Javier Carrasco y su esposa, la señora María de Jesús Parra. Ese día se acercaron a la costa y cuando se dirigían de la costa al puerto, el señor Sebastián navegaba el barco a exceso de velocidad. Consecuencia de este exceso de velocidad, se impactó contra un risco, provocando que el barco encallara, lanzando al señor Luis Javier Carrasco y al señor Manuel Sánchez fuera de la embarcación. Desafortunadamente, el señor Javier Carrasco se golpeó fuertemente la cabeza contra una roca. Dicha lesión le provocó la muerte. El señor Sebastián sabía que era peligroso acercarse a la costa, incluso se los hizo saber a la tripulación. A pesar de ello, se acercó, a pesar de que días anteriores había habido tormentas, las cuales generaron arenales y no había suficiente calado para que el barco navegara. A pesar de ello, imprudentemente manejaba el barco a exceso de velocidad. Los hechos antes mencionados actualizan el tipo penal de homicidio culposo, sancionado y tipificado en los artículos 302 y 303 del Código Penal Federal, entendiendo este delito como que comete homicidio quien priva de la vida a otra persona. Es así como existe la probable comisión del señor Sebastián respecto de este delito. Todo esto queda debidamente acreditado con los datos de prueba consistentes en la entrevista realizada a la viuda María de Jesús Parra, quien manifestó que el señor Sebastián navegaba a exceso de velocidad y que además les manifestó que era peligroso. También el dicho del capitán de puerto, Manuel González, quien dijo que todos los capitanes sabían del riesgo por la situación climática de días anteriores y que ese barco en específico, la Lupita, necesitaba de bastante calado para navegar. Además, también, el señor Sebastián confirmó que ese día él manejaba este barco, que efectivamente se accidentaron y que fue su imprudencia lo que los llevó a ello. Por último, tenemos el dato consistente en la necropsia realizada por el médico legista, el doctor Miguel Moreno Villalobos, misma que concluye que la causa de muerte del señor Carrasco fue la lesión que recibió en la cabeza después de haber sido lanzado fuera del barco. Estos datos de prueba antes mencionados resultan idóneos y pertinentes para acreditar la razonable existencia de los hechos delictivos y la probable comisión del señor Sebastián Serrat Santana. Es por ello que ha quedado acreditada los 2 elementos necesarios, así como que se ha cumplido con lo establecido en los artículos 313 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, esta Fiscalía reitera la petición de que se dicte auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo. Es cuanto. Su señoría, solicito permiso para desplazarme por la sala. Concedido. Su señoría, la petición que realiza la Fiscalía no satisface los requisitos necesarios para vincular al proceso al señor Sebastián Serrat Santana, en virtud de que no cuenta con los datos de prueba necesarios para acreditar la comisión o su probable participación en los hechos delictivos,
tal y como lo prevé el artículo 202, 203 y 60 del Código Penal Federal, así como el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del dato de prueba consistente en la entrevista realizada a la señora María de Jesús Parra González, se desprende que, por la mañana del 12 de julio del 2014, ella, su esposo, el señor Javier Carrasco, y un amigo, el señor Miguel, decidieron salir a festejar, ya que les habían aprobado un programa en su trabajo. Es por eso que rentaron los servicios de la lancha La Lupita, conducida por el capitán Sebastián. La tripulación, la cual venía comprendida de la señora María, su esposo el señor Javier y su amigo el señor Miguel, exceptuando al capitán, pescaron y bebieron durante todo el día. Por la tarde, la señora María le pidió a su esposo, el señor Javier, que le exigiera al capitán que antes de llegar al puerto pasara por la costa para desde ahí ver los hoteles. De la entrevista realizada al señor Sebastián se desprende que el señor Javier se le acercó para exigirle que se acercara a la costa. Él se negó. Sin embargo, el señor Javier lo amenazó que de no hacerlo le diría a su jefe. Es importante mencionar que, tal y como lo mencionó el señor Sebastián, por la mañana, su jefe directo y dueño de la embarcación, el señor Marcos Pérez, le dijo que los pasajeros que llevaría eran personas muy importantes, con quien tenía varios negocios, a los cuales le ordenó que los tratara bastante bien y que además hiciera todo lo que ellos dijeran. El capitán se acercó a la costa con mucha precaución, a baja velocidad y tomando todas las precauciones necesarias para evitar cualquier accidente. Sin embargo, de pronto el barco, denominado La Lupita, se encalló en un risco de tierra, el cual, tal y como lo manifestó el señor Sebastián, fue de improviso, ya que ni la carta náutica ni el plotter, los cuales son mecanismos que le sirven a los capitanes, anunciaban que hubiese algún riesgo. Debido al fuerte golpe y a lo ebrios que se encontraban el señor Javier y el señor Miguel, salieron desprendidos de la lancha. El señor Javier se golpeó fuertemente en la cabeza, causándose un trauma craneoencefálico, lo cual lo llevó a la muerte. Por todo lo sucedido, el señor Sebastián decidió inflar la lancha de rescate para salvar a la tripulación que aún quedaba dentro del barco. La Fiscalía pretende acreditar que el señor Sebastián Serrat fue imprudente al navegar por la costa. Sin embargo, tal y como se desprende de la entrevista realizada al capitán Miguel González, quien tiene años navegando en ese puerto, la cual fue realizada por la agente de policía Rosalía, se desprende que encontró al barco, La Lupita, encallado en un risco de arena, y que ese tipo de riscos de arena no suelen ser muy habituales en esas temporadas. Además, que el señor Sebastián vigiló cautelosamente y procuró tener todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Es así que el arenal donde el barco La Lupita se encalló fue una conducta ajena a la del señor Sebastián. Es por eso que con los datos de prueba existentes, la defensa acredita que se actualiza la excluyente del delito por caso fortuito, prevista en la fracción 10 del artículo 15 del Código Penal Federal. Es por eso, y en virtud de lo antes señalado, que con fundamento en la fracción 4 del artículo 316 y el artículo 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales manifiestan que de existir una excluyente del delito, el imputado no podrá ser vinculado a proceso. La defensa solicita la no vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, su señoría. Su señoría,
Permiso para desplazarme por la sala. Adelante. Esta Fiscalía, con fundamento en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita la imposición de medidas cautelares en virtud de que se ha vinculado a proceso al imputado Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo, previsto en los artículos 302 y 60 del Código Penal Federal, en agravio de la ofendida María de Jesús Parra González. Existe la presunción razonable de que dichas medidas son necesarias para garantizar la comparecencia del imputado del presente proceso, así también de garantizar la seguridad jurídica, física y moral de la comunidad. Por eso, esta Fiscalía solicita la imposición de 4 medidas cautelares, previstas todas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus diferentes fracciones. Fracción primera: la presentación periódica ante usted, señor juez, por parte del señor Sebastián o autoridad distinta que usted designe durante un lapso de cada 15 días. Fracción segunda: la exhibición de una garantía económica que usted, su señoría, estime pertinente para el caso en concreto. Fracción quinta: la prohibición de salir del estado de Tamaulipas sin una previa autorización. Fracción onceava: la suspensión temporal de la actividad laboral por parte del señor Sebastián consistente en la Capitanía de Embarcaciones Navieras. Existe el riesgo fundado de que el señor Sebastián no va a comparecer a este proceso. Por eso es necesario que se decrete la medida consistente en la presentación periódica ante usted, señor juez, y la prohibición de salir del estado de Tamaulipas, ya que si bien es cierto que el señor Sebastián no tiene antecedentes penales y ha ejercido su actividad laboral durante 6 años sin ningún incidente, existen otros factores que deben de ser contemplados, como lo es su entorno social, y tal y como lo aduce así la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, se ve que el señor Sebastián tiene un trabajo de manera temporal aquí en Tampico, que el lugar donde vive es rentado, no es de su propiedad, que aquí en Tampico no tiene familiares, que el señor Sebastián tiene 12 años residiendo en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, donde allí tiene a su esposa y su hijo de 8 años, que son dependientes económicamente de él, y que no impide nada a que él pueda irse a cualquier otra parte, incluso con ellos. El señor Sebastián se dedica a la Capitanía de Embarcaciones Navieras, una actividad que puede realizar en cualquier otra parte, dada a la riqueza que tiene nuestro país en costas y mares. Esta es una actividad que ha realizado durante 6 años, pero la ha hecho en diferentes puertos de la República, como lo son en Progreso, en La Paz, en Ensenada y aquí en Tampico, por lo que se denota una falta de arraigo en cualquier situación. Existe el riesgo fundado para la comunidad, por eso es necesario que se decrete la medida consistente en la suspensión temporal de la actividad laboral del señor Sebastián, que es la Capitanía de Embarcaciones Navieras, ya que se denota una falta de preparación en situaciones de riesgo y de manejo, ya que se pone en peligro a cualquier tripulante que se suba a una embarcación con él al mando, como sucedió con el señor Luis Javier Carrasco González, que debido al exceso de velocidad que conducía un barco pesquero, el señor Javier Carrasco salió proyectado hacia un risco, donde se golpeó fuertemente la cabeza con una roca, ocasionándole un traumatismo craneoencefálico que a la postre le causó su muerte. Por lo que es necesario que se proteja a la comunidad del peligro que puede representar el señor Sebastián en su actividad laboral. Mismos datos que se desprenden de los datos de prueba consistentes en la entrevista del imputado del señor Sebastián, así también del informe de la policía del agente Rosalía Ruiz Gómez, de lo vertido por la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares, de la entrevista a la ofendida María de Jesús Parra González y del dictamen practicado al señor Javier Carrasco por el doctor Miguel Moreno Villalobos. Aunado a esto, es necesaria la aplicación de una garantía económica que usted, su señoría, estime pertinente para el señor Sebastián, dada la misma naturaleza del delito y para garantizar la comparecencia del mismo. Por dichos motivos, su señoría, es necesario que se decreten todas estas medidas cautelares
ya que en caso de que no se decrete una de ellas, no se logra garantizar la comparecencia del imputado, así también de garantizar la seguridad de la comunidad. Y es que en caso de que no se decrete una de ellas, no se garantiza con estos aspectos. Y tal y como lo abduce así el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado tiene toda la obligación de garantizar estos derechos. Es cuanto, señoría. Permiso para desplazarme por la sala. Adelante. Su Señoría, al escuchar la petición realizada por la Fiscalía, esta defensa considera que no deberán decretarse las 4 medidas cautelares solicitadas, ya que, además de ser innecesarias, estas resultan totalmente improcedentes, ya que la representación social jamás acredita que exista riesgo alguno para que deban decretarse estas medidas en contra del señor Sebastián Serrat Santana. Y será por las siguientes consideraciones que esta defensa se opone a que sean decretadas dichas medidas cautelares. En cuanto a las primeras de las 2 medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, que consisten en la presentación periódica ante usted o la autoridad que usted designe, así como la prohibición de salir de la ciudad de Tamaulipas sin previa autorización suya al señor Sebastián Serrat Santana. Esto por el simple argumento de que no tiene el arraigo suficiente en esta ciudad. Pero es por esos débiles argumentos de la Fiscalía que no deberán decretarse esas 2 medidas cautelares, ya que el señor Sebastián Serrat Santana va a comparecer a ese proceso penal que se está llevando en su contra. Y esto, según lo vertido por la propia Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas, que manifiesta que el señor Sebastián no tiene antecedentes penales, que él tiene laborando durante 6 años consecutivos como capitán en diversos barcos y que durante esos 6 años jamás ha tenido incidente alguno. Además de que el señor Sebastián tiene el arraigo suficiente en esta ciudad de Tamaulipas, ya que él tiene una esposa y tiene un hijo de 8 años, que dependen económicamente de él. Y él necesita seguir laborando como capitán para poder continuar dando dicho sustento económico a su familia, que en estos momentos se encuentra viviendo en Boca del Río Veracruz. También debo mencionar que el señor Sebastián Serrat Santana actualmente radica en esta ciudad de Tamaulipas en una casa que es propiedad de su esposa, la señora María Álvarez Robles. En cuanto a la tercera de las medidas cautelares que solicita la Fiscalía y que consiste en la suspensión temporal de sus labores para el señor Sebastián Serrat Santana. Esto porque supuestamente existe el peligro para la comunidad de que cualquier persona que se suba al barco en el cual el señor Sebastián Serrat sea el capitán correría un peligro. Sin embargo, no deberá decretarse esta medida cautelar, porque el señor Sebastián es un excelente capitán de barco, ya que por lo vertido en el dato de prueba consistente en la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares de esta ciudad de Tamaulipas, que menciona a través de la entrevista que se le practicó a Luis Lara Mendoza, quien fue patrón del señor Sebastián Serrat en Baja California. El señor Luis dijo que jamás existió queja alguna de la capacidad o del rendimiento del propio Sebastián Serrat Santana. Además de que Sebastián cuenta con estudios equivalentes a licenciatura. Así también ha desempeñado varios cargos en diversos puertos de la República, tales como el puerto de Ensenada, El Progreso y La Paz, Baja California. Ahora bien, y en cuanto a la cuarta de las últimas medidas cautelares que solicita la Fiscalía, que consiste en el otorgamiento de una garantía económica para el señor Sebastián Serrat Santana. Y de esto no puedo mencionar otra cosa, más que no es procedente dicha medida cautelar, ya que la representación social jamás acreditó la necesidad ni la idoneidad para que deba decretarse dicha medida cautelar en contra del señor Sebastián. Además
de que esta defensa considera que de no decretarse ninguna de las 4 medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía, no existiría riesgo alguno de que el señor Sebastián se sustrajera de la justicia penal, ya que él tiene el arraigo suficiente en esta ciudad de Tamaulipas. En ese orden de ideas, esta Fiscalía solicita que no se decreten estas 4 medidas cautelares, ya que la Fiscalía jamás acreditó la idoneidad y proporcionalidad que establece el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que se decreten dichas medidas cautelares. Es cuanto, su señoría.